nosotros tenemos que entender ciertamente que esas estructuras no van a cambiar solamente en lo cultural, en lo social, en lo económico, si no cambian las estructuras de base, las estructuras de creación del Estado, el funcionamiento de toda la estructura del Estado con una visión, en el caso nuestro de la experiencia venezolana, que es con una visión enfocada hacia la protección de los derechos humanos y de los intereses de la mayoría desposeída. En este sentido, nuestra Constitución, por citar solo un ejemplo, logró para 1999, que fue el momento en que fue aprobada, ya entra en vigencia en el 2000, pero ella fue aprobada en diciembre de 99, el Estado venezolano, en su artículo 121 de esa Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, garantizó los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que antes ni siquiera tenían el rango constitucional que les fue dado a partir del 99. Fíjense en la importancia, pueblos indígenas quedan invisibilizados. No basta el discurso institucional, no basta que un político sea electo a través de un partido político para detentar un cargo en el poder público, en la administración pública de un país o de un estado, si a su vez no tiene las herramientas jurídicas con las cuales pueda realmente actuar. Entonces, la descolonización empieza por la adecuación de un sistema normativo que cubra y atienda esas necesidades de la población. En ese sentido, se creó, por supuesto, la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas en el 2004, 4 años después que se discutió en la Asamblea Nacional para ese momento, y es una ley extraordinaria porque visibiliza a los invisibilizados de siempre, que son las comunidades indígenas. Venezuela tiene en estos momentos reportados para el 2024 censados 51 pueblos indígenas. Esto quiere decir comunidades con rasgos y características muy puntuales, con idioma, cultura, territorialidad, que las hacen diferentes una de otra y por lo tanto son 51. Mucho de ese patrimonio cultural todavía estamos en deuda por mantenerlo, por recuperarlo y mantenerlo en el tiempo. Pero fíjense ustedes la importancia solo de este caso. ¿Cómo vamos a descolonizar nosotros si primero no protegemos nuestra identidad como pueblo y como nación? Si nosotros realmente venimos es de esas raíces indígenas, de los primeros pueblos indígenas que estaban aquí cuando vino España a apropiarse de nuestros recursos. Entonces, esta ley de pueblos indígenas, que es realmente extraordinaria, le da otra visión al país, a la misma juventud, porque aquí había algunos sectores de la sociedad que ni siquiera se podían imaginar que realmente existían pueblos indígenas por el desprecio histórico que a lo largo del siglo XIX, del siglo XX existió contra ese sector de la población. Entonces ya al visibilizarnos como un país multiétnico y multicultural, nosotros tenemos otra conciencia, ya no estamos copiando al calco los modelos europeos y norteamericanos ni de ninguna potencia extranjera, porque nosotros tenemos una identidad como pueblo que en eso se ha trabajado mucho además para sentir orgullo por lo que somos, ¿no? En este sentido, eh, con este trabajo, políticamente se empoderó a una importante parte de la población. Estamos hablando de más de 27 millones de habitantes que tiene este país. Y de esos 27 millones y pico, 200, estamos hablando de 724.000 venezolanos pertenecientes a pueblos indígenas. O sea, el 2,8% de la población que significa este segmento. Pero en paralelo, el desarrollo de esta nueva estructura del Estado, esta nueva normativa, viene acompañado de una serie de leyes que posteriormente se fueron dando y aprobando a través del Poder Legislativo para adecuarlas a ese texto constitucional muy amplio en cuanto a protección de derechos humanos y derechos sociales. Se establecen allí para la población. Y no solo el tema de reconocernos como pueblos originarios, con el respeto a nuestras raíces, a nuestros ancestros, a nuestra memoria colectiva,
sino que adicional a eso, pues también vino la protección, además de los territorios, de las culturas ancestrales, fundamental para el proceso de descolonización, que también a su vez iba acompañado del empoderamiento de sectores sociales, grupos sociales perfectamente identificados, por ejemplo, en el caso de las mujeres muy empoderadas. Creo que este es un país que tiene una de las legislaciones más modernas y avanzadas en materia de protección de las mujeres contra la violencia de todo tipo. Y esto ha hecho también que el compás de la participación de la mujer, que es más o menos el 50% de la masa electoral, sea muchísimo más activa en todos estos procesos. Entonces, haciendo énfasis en solo estos dos segmentos de la población, pueblos indígenas y mujeres, cada uno con leyes propias, desarrolladas y empoderadas a lo largo de estos casi 25 años, nosotros nos encontramos entonces con una sociedad que ya no tiene vuelta atrás. Aquí no hay manera de retroceder. Es imposible, no funcionan las fórmulas mágicas, varitas mágicas para decir, vamos a retroceder más de 20 años de revolución bolivariana y de chavismo y empecemos otra vez con otra cosmovisión de nuestra participación en lo social y en lo colectivo y en nuestras relaciones con los demás países. Eso realmente no es posible. ¿Por qué? Porque ya hay un país con una conciencia muy diferente. Y si hay algo que nosotros traemos de siglos pasados, desde que llegaron los españoles, que ha sido nuestra lucha inmensa, eh, precisamente desde los pueblos indígenas que dieron sus primeras batallas por mantener el suelo sagrado de la patria, por luchar contra las invasiones y el saqueo colonial, nosotros nos encontramos entonces en este espectro que una vez que hemos sido empoderados, los grupos sociales minoritarios, ya no hay vuelta atrás porque ya es una revolución que avanza con una conciencia de ser el buen ejemplo para el resto de la América Latina. Tenemos una lucha planteada desde hace un buen tiempo, hace ya más de 10 años, desde que Chávez se fue. La guerra contra Venezuela ha sido implacable. Estamos hablando de más de 930 sanciones a la economía nacional y nosotros nos hemos levantado. Hemos tenido con humildad un pueblo rebelde, un pueblo que no se doblega. Hay algunas minorías de clases políticas, de clases sociales, por decirlo de alguna manera, los ricos de siempre, los millonarios de siempre, a los que nunca les faltó nada, que no les importa la mayoría del venezolano que pudiera estar pasando en estos momentos una situación difícil precisamente por querer seguir con el saqueo de nuestros recursos. Y sin embargo, nosotros calladamente hemos buscado diferentes caminos y alternativas para nosotros salir adelante como país. Entonces, bueno, dejando claro estos aspectos, la necesidad de la refundación de los estados, mal puede un país de América del Sur levantarse en la plenitud de su desarrollo económico y social si no revisa cuál es la estructura normativa que lo está sustentando. De hecho, eso es parte de los grandes problemas de las impunidades con respecto a algunas situaciones que en lo político se han dado en nuestros países, golpes de Estado, situaciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, etcétera. Salen a veces los victimarios con mucha facilidad porque el conjunto normativo y la estructura del Estado pues no está adecuada y entonces se mantienen los mismos vicios, la misma perversidad institucional que muchas veces funciona no con el elemento de la conciencia y la ética profesional de parte de algunos administradores de justicia, sino con el elemento económico y otros intereses que entran allí en juego. Entonces, bueno, teniendo claro este tema del empoderamiento de los pueblos en toda su dimensión, eh, es importante también hablar sobre las amenazas a este modelo que surge de la revolución bolivariana, como la mentalidad extractivista de recursos, que no la hemos podido erradicar por completo,
Es lamentable, pero es así. Siempre está el que quiere hacerse rico de la noche a la mañana, al costo que sea. Y bueno, es parte de la cultura que tenemos que cambiar. En ese sentido, tenemos serios problemas con la minería ilegal que está dañando parte del Amazonas venezolano, dañando los territorios indígenas, y la lucha ha sido enorme. El Estado, el país, la estructura del ejército, el componente militar de Venezuela, pues está dando la pelea, pero sigue siendo un monstruo de mil cabezas que tenemos que atender. Entonces, en ese sentido, pues siguen las amenazas, pero ¿por qué? Por el tema cultural. Cuando nosotros hablamos de descolonización, lo planteamos también como la necesidad de volver a las raíces en las que la solidaridad entre las personas, entre las comunidades y entre las familias era prioridad o era bandera para nuestros primeros pobladores. Y allí nosotros tenemos muchos ejemplos que ver y que copiar, ejemplos positivos sobre lo que era ese formato de vida. De allí la importancia que a lo largo de estos últimos años ha desarrollado eso que planteaba Chávez como una onada, el nacimiento de las comunas, que claro, si son las comunas suizas, pues nadie las critica. Pues bueno, como están en Suiza no hay problema, pero como son las comunas venezolanas, entonces las satanizan, las ridiculizan, se burlan del esfuerzo que se está haciendo, pero realmente ha sido una estructura realmente, valga la redundancia, maravillosa, porque ha obligado a que las comunidades se organicen para saber, por ejemplo, datos tan básicos y elementales como el número de enfermos, el número de niños, el número de ancianos, la distribución de las bolsas de alimento, que es un programa social que también permite hermanarnos más a través de esta organización de comunas, que a su vez incluye los consejos comunales, los jefes de calle, etcétera. Pues también viene la distribución de medicamentos, lo cual pues nos lleva a una realidad más eficiente en la distribución de los recursos, porque si usted antes compraba un lote inmenso de medicamentos para la artritis y se perdían muchos de ellos porque no se usaban, ahora usted compra, son los medicamentos que realmente está necesitando la población de acuerdo a un censo y de acuerdo a la información que cada usuario suministra, por ejemplo, a la página del Carnet de la Patria. Quiere decir que no se desperdician los recursos en cosas que no se usan, sino que se optimizan. Producto de las sanciones, nos hemos visto en la necesidad de crear nuestro propio sistema de administración de recursos y optimizarlo en el mayor porcentaje posible. Bueno, aquí hay muchísimos elementos que nosotros podemos tocar. Otro de los aspectos interesantísimos que venimos desarrollando, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente Yo se sí. escucha. Ah, bueno, porque yo no los veo bien y entonces yo estoy hablando aquí. Bueno, otro de los aspectos que me parece importante que nosotros podamos conversar acá, a grosso modo, es el tema de la recuperación de la memoria local, de la historia local. ¿Por qué razón? En el marco del Bicentenario, acá fue creada una comisión presidencial para el Bicentenario de las Campañas Libertadoras del Sur. El presidente Nicolás Maduro instruyó en su momento que cada organismo del Estado, todas las estructuras en todos los niveles, se creara una comisión. Y efectivamente nosotros en la universidad logramos la conformación de la Comisión Universitaria para las Campañas Libertadoras del Sur, donde pues los profesores universitarios interesados en el tema de la historia podían desarrollar este tema. Y bueno, nos tocó casualmente atender este año el Bicentenario de Junín y de Ayacucho. Pero en este trabajo de investigación, de descolonización, pues empezamos a trabajar nuestros próceres locales y a entender que ciertamente hay una historia muy rica en acontecimientos, en la parte militar, en todas estas historias de los grandes conductores de lo que fueron esta gesta independentista, la campaña del Perú, por ejemplo,
pero que hay muchos invisibles que hicieron mucho y que también merecen ser rescatados por los historiadores y por la historiografía local e internacional. Por ejemplo, hay un prócer que es el que llevo para Ayacucho, que, bueno, es un general de alto rango, y él tiene la particularidad que en vida solicitó, por ejemplo, el Montepío Militar, y él para la solicitud de este Montepío hizo una exposición de motivos para su invalidez, y él cuenta allí que lo solicita por las heridas de bala y de flechas que tenía en su cuerpo, que le habían ocasionado serios trastornos de salud. Pero es muy interesante porque nosotros logramos tener acceso a documentos reales escritos por personas que vivieron estos acontecimientos, pero donde aparecen por primera vez las flechas para nuestro trabajo de investigación en este proceso, y nos parece de una riqueza cultural enorme, porque nosotros hablamos de las batallas, ajá, pero ¿dónde está el componente de los pueblos indígenas? Y por eso es que yo vuelvo nuevamente al tema del fortalecimiento de este segmento de la población, de los pueblos indígenas. Está documentado, quiere decir que participaron, que tuvieron un papel protagónico trascendental, que peleaban con sus flechas contra la pólvora que ya venía, por ejemplo, en los ejércitos españoles, en el ejército español cuando combatía. Entonces, eso es parte de la descolonización, decir, ok, sí peleamos, pero aquí también hubo los otros protagonistas que entregaron gran parte de su vida a esta gesta de soñadores que finalmente fueron nuestros próceres, y que estamos haciendo nosotros ahora 200 años después, porque toda esta celebración del Bicentenario, más allá de los fuegos artificiales, de los congresos, de las publicaciones de libros, tienen que dar pie a una segunda independencia, tal vez más agresiva en lo cultural, donde tengamos un mayor orgullo de lo que somos como pueblos de guerreros, pueblos que no se han doblegado a pesar de los años y años de sometimiento al mercado, a las leyes del capitalismo salvaje, etcétera, de un pueblo en resistencia. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimos elementos realmente que se pueden desarrollar. A mí me gustaría mucho, en todo caso, que me hicieran preguntas, porque una cosa es lo que yo creo que quisieran ustedes aprender, y otra cosa, por ejemplo, es lo que ustedes realmente necesitan saber de la experiencia venezolana. Yo le decía a Jorge Peroso, cuando hablamos ayer, le decía que yo me sentía muy feliz, de haber vuelto al trueque desde el punto de vista económico, que es algo que no nos debe avergonzar para nada. Y lo vivimos aquí en los momentos más duros, cuando el COVID, con la pandemia, más el bloqueo, una situación tan difícil, que bueno, nosotros sencillamente intercambiamos azúcar por sal, por etcétera, y sin ningún problema, ¿no? Con todo lo amoroso que significa la experiencia del trueque. Hace 200 años funcionaba en algunas culturas ancestrales, y bueno, nosotros lo retomamos. ¿Qué ha dado, cuál ha sido el resultado de toda esta política de sanciones contra Venezuela, de querer apropiarse de nuestros recursos, de continuar con el saqueo de nuestra riqueza? Esto ha traído como consecuencia un pueblo mayoritario que ahora sabe lo que tiene, sabe lo que vale, conoce sus recursos, conoce su historia, ha desarrollado herramientas para enfrentar, en todos los aspectos lo que significa el imperialismo, y en ese sentido es un pueblo que por ejemplo, ha aprendido a producir lo que se come. Nosotros antes teníamos, en la estructura económica, pues serias limitaciones para avanzar en otros aspectos del crecimiento económico, pero ahora lo puedo decir con mucho orgullo: Venezuela es uno de los países que en América del Sur tiene una proyección de crecimiento bien importante para los próximos años, con sanciones, con bloqueo, con una guerra mediática implacable. Entonces, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo de salir y de comunicar nuestra realidad,
es porque nosotros sí efectivamente somos un ejemplo de lucha, de constancia y de opciones que la gente puede, a partir de nuestra experiencia como sociedad, puede evaluar cuán, cuán posible pudiera ser la aplicación de esa experiencia en otros países. Claro, con el respeto a las culturas locales y con la modalidad que cada país pueda tener en sus estructuras sociales. Bueno, eso básicamente yo lo que quería era reflexionar un poco porque no sabía cuál era la dinámica de este grupo. Eh, Quisiera que mantuviéramos el contacto. Aquí hay gente muy valiosa que está haciendo cosas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, la cátedra de historia general Héctor Bencomo Barrios, un historiador merideño de la población de Tobar, que estuvo en Perú, por cierto, y es uno de los militares que más escribió sobre la historia militar. Tenemos de verdad gente valiosísima, se está haciendo un esfuerzo por reivindicar a los próceres que todavía no han sido llevados al Panteón Nacional, recoger su obra. Bueno, entonces ahí dejo abiertos los micrófonos. No, no creo que en una sola conversación y en un espacio de tiempo tan corto se puedan llenar todas las expectativas o desarrollar todas las inquietudes planteadas, pero en líneas generales puedo resumir que la descolonización de nuestras sociedades tienen que empezar, a mi modo de ver, por mi experiencia en mis años eh, en el ejercicio de la profesión de abogado y como docente universitaria, tienen que empezar por cambiar las estructuras del Estado, modificar constitucionalmente lo que ya no sirve, modificarlo y adecuarlo porque los tiempos cambiaron, las realidades son otras, y si eso no lo logramos hacer, se van a mantener los vicios que tanto daño han causado y que no permiten avanzar tampoco en lo político. Entonces, bueno, básicamente eso. Y después, bueno, querernos y amarnos como amamos toda América Latina, como nuestra patria grande, porque, bueno, eso es parte de lo que a nosotros nos enseñó Bolívar. Yo soy una orgullosa descendiente de toda esa casta independentista y no se trataba de conseguir la independencia solo de Venezuela. Sigo pensando, como Bolívar en su tiempo, que somos una gran nación, todas estas repúblicas del sur, y que es nuestro derecho vivir para ser libres y para dejar a las nuevas generaciones un espacio habitable con otras formas de relacionarse, con otras formas de intercambio cultural, etcétera. Estamos llamados también, a pesar de toda la situación conflictiva que hay en el mundo, a practicar la diplomacia de paz. Por eso, en esa práctica y convencida de esos principios, es que hacemos estos enlaces y estos esfuerzos por esta agenda de medios, por compartir, porque ustedes sepan que no están solos y nosotros saber a través de ustedes que no estamos solos en estas luchas.